mi coach decía otra cosa, ¿no? Entonces pueden hacerlas. Hay tres maneras, vamos a ver 3 maneras hoy de lidiar con un miedo, que sea real, ¿no? No un miedo inventado, o sea, algo que te está pasando en vida real. Y esto te puede salvar la vida. A mí me ha salvado la vida varias veces y de hecho he hecho las 3 técnicas. Entonces les voy a dar las 3 técnicas para, hay un perro mordiéndote y es real y pues, si te sigue mordiendo, pues te va a comer y te puedes morir, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar el sistema nervioso en esa situación. Entonces aquí lo que hay que ver es, el miedo hay veces que no se va, o sea, no se puede quitar, y entonces se tiene que liberar con valentía, ¿no? Y entonces, la valentía puede tomar 3 aspectos. El primer aspecto es enfrentarlo y ver que no te mató, ¿sí? Entonces yo enfrento la situación directo y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que me pasó, que había una persona, pues no una persona, era como un lugar, una situación. Vamos a suponer que tengo que atravesar aquí por un lugar, pues donde hay personas pidiéndote guante o este tipo de gente, ¿no? Y entonces paso oye, ¿no tienes una moneda? No, no traigo. Ah, pues dame, que no sé qué, y se ponían muy agresivos. Entonces, lo puedo enfrentar directo y decir, no, no te voy a dar, y entonces a lo mejor se enoja, me pega y sobrevivo, y entonces yo ya me doy cuenta que no me pueden matar, ¿no? Que no me puedo hacer daño, ¿sí? Pero aquí puedes acabar mal, ¿no? O sea, a lo que yo voy es, puedes enfrentar el miedo, se tiene que enfrentar siempre. Al momento que tú no enfrentas un miedo, la oscuridad te empieza a comer para siempre. O sea, cada vez se hace peor, se hace peor, se hace peor. Y la circunstancia que te daba miedo va a volver a aparecer enfrente de ti. Y es como hombre, casi siempre esto es algo muy real en los hombres. O sea, se tienen que enfrentar a un bully y si no te enfrentas, toda la vida te va a seguir el bully. Y puede ser mucho peor, ¿no? Puede ser muy grave. Puede salir hasta en las noticias de buleo. Y hubiera sido mejor desde el inicio tú resolverlo y enfrentarlo, ¿no? Entonces, cuando no lo enfrentas, la segunda vez que el universo te lo vuelve a mostrar, es peor y peor y peor. Vamos a suponer que ando con una persona tóxica y no pongo límites. Entonces, la segunda vez te va a mandar otra persona lo doble de tóxica y para poner un límite, pues ya vas a necesitar una ametralladora, ¿no? Y entonces la tercera vez te va a mandar ya el satán, güey. Y tú dices, no manches, ¿cómo le pongo un límite a este bro, no? Entonces, eh, se vuelve difícil, se vuelve peor y peor y peor, ¿no? O sea, algo que no enfrentas se empieza a volver peor. Y normalmente cuando estamos en esa situación, en vez de enfrentarlo, decimos, ay, ¿por qué me está pasando a mí? Ay, esto es, sí, sí se dan cuenta que nuestra mente nos lleva ahí, ¿no? Esto es una injusticia, esto no debía estar pasando. Dios, ¿por qué permite que esto pase, no? Y está pasando pues, porque necesitamos crecer esa oscuridad, ¿no? O sea, salirnos de ahí. Entonces aquí es con fortaleza y te voy a dar 3 maneras como lo puedes hacer. Y las vamos a hacer en meditación para practicar, ¿no? Y entonces aquí, o sea, en la peor situación posible que yo me imagine, pues sería un exorcismo. Pues tú no le dices a la cosa que está dentro de la persona, oye, pues no seas manchado, ¿no? O sea, esto es una injusticia. No se puede. O sea, sí puedes ver que el tamaño del límite que tienes que poner es gigantesco, ¿no? Y decir alto y te vas de aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ese es el primer límite.
aquí pueden pasar varias cosas, o te dejan paz o se pone peor, pero cuando te das cuenta que sobreviviste, pues sigues adelante. Y esto empieza a ser una fortaleza interna, porque el ser humano yo diría que está debilitado en no enfrentar miedos. Entonces, no somos personas que no podemos con las cosas, ¿sí? Eso es lo primero que tienes que entender. O sea, la luz está contigo. O sea, eres un ser, eres el hijo del creador. Tú puedes con todo. Entonces, cuando tú dices, ay, ¿por qué el creador pasa que esto? Tú estás haciendo una identidad falsa con una persona que no puede. O sea, creo que la manera de operar es diferente, ¿no? O sea, la luz está conmigo y con esta fortaleza yo me planto y digo, esto no va a ser así, ¿sí? Y no, esa es la energía, ¿no? Entonces aquí en la historia que les estoy poniendo, oye, dame dinero, no, no te voy a dar, pues me golpearon, acabé mal y el próximo día me volvió a pasar, ¿no? Entonces sigue la segunda cosa, ¿no? Sería la cábala nos dice la no reacción es la que te puede salvar. Entonces yo tengo que ver si yo reacciono confrontativamente o reacciono de otras maneras. Entonces, la segunda manera que lo pude haber abordado es yo soy confrontativo, ¿sí? Pude haber negociado con la persona, ¿no? Le digo, a ver. Mira, para mi lunch me queda tanto. Y luego esto, y entonces tal, y pues, ¿no? El bully que te está quitando el dinero del lunch. Y tú le dices, no te va a alcanzar. ¿Por qué no? Si quieres te ayudo y te digo como con quién sería mejor idea que lo hicieras y adiós. Y negocias con él y te vas. ¿Sí? Yo le enseñé a mi hijo a hacer lo mismo. En la primera sí se enfrentó con las personas y le fue bien porque pues, sí le enseñé bien cómo hacerlo. La segunda le dije, bueno, vamos a negociar. Entonces, negoció y pues, se le ocurrió contar chistes. Entonces llegó un momento que se sabía todos los chistes del mundo, porque sí lo bulleaban bastante. Y no, era de risa. O sea, entonces había un chiste para cada agresión que vivían, ¿no? Y entonces en vez de volverse bulleados, se volvió popular. Sí, esa es la segunda parte, con creatividad, ¿no? ¿Ok? Y la tercera parte sería la no reacción. Por ejemplo, aquí estuvo muy chistoso porque yo junté estas dos partes en mi historia y entonces estaba en un lugar muy violento, o sea, había un mono, te lo juro, o sea, que parecía que, ¿de dónde sacaron a este cuate? O sea, me sacaba una cabeza así, así, llegaba y pues, te pedía dinero, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió a mí fue llegar y decirle, oye, ¿no tienes dinero? Antes de que él me pidiera a mí de regreso. Y me dijo, no, no, ahorita no tengo. Entonces, porque si le haces una pregunta a la persona, pues ya como que se saca de cauce, ¿ok? Y me dejó molestar. Y entonces yo me di cuenta, antes de que me asalten, yo le pido dinero a la persona. O sea, cuando veo a alguien pues, que es agresivo, pues normalmente llego y le pido dinero, ¿no? Y entonces cambia tu rol ahí, ¿no? Dame dinero. Pero lo que quiero que veas aquí es que la manera de ganar en esta vida es a través de tener creatividad. La manera de la luz de ganarle a la oscuridad es con creatividad. Porque si tú peleas con la oscuridad, te conviertes en la oscuridad. O sea, te conviertes en la víctima, ¿no? O en el victimario. Y entonces quiero que pienses una manera creativa de resolver lo que estás pasando, pero lo primero es que sí tienes que poner un límite, ¿sí? Y, y entonces, lo que nos enseña esta historia es que la cábala nos decía que la no reacción
es lo que hace que puedas salir adelante en las cosas que tienes atoradas, ¿sí? Y la no reacción, ¿cuál sería? O sea, reaccionar completamente al revés que como reaccionas normalmente. Puedes sentir mucha adrenalina, puedes sentir estrés, puedes sentir lo que sea, pero te vas a dar cuenta que conforme lo empieces a practicar, va a mejorar, va a mejorar, va a mejorar y va a mejorar. Y si yo logro manejar como el problema desde una manera creativa, me dejo de ver como la víctima y me empiezo a ver como la persona que lo puede solucionar, ¿no? Y instantáneamente mi identidad cambia. Cuando yo cambio mi identidad o mi rol que yo tengo, mi vida empieza a cambiar. Y te vas a dar cuenta que tú estás generando el mundo como está, ¿sí? O por lo menos tu micromundo, ¿no? Y entonces, esto lo aplico en mi micromundo. Y en mi micromundo existen estos personajes, ahorita ya no existen, ¿sí? Porque yo ya cambié por dentro. O sea, ahorita la cohesión vibracional no es lo suficiente para que haya personas bulleándome afuera de mí, o juzgándome, o criticándome, o haciéndome menos. O sea, aunque lo digan, o no lo siento o no tengo contacto con estas personas. O sea, no hay nadie aquí que esté todo el día bulleándome o haciéndome menos o juzgándome o criticándome o depreciándome o desvalorándome o lo que quieras. Ajá. Y entonces, cuando tú cambias tu rol, te das cuenta que tú te mereces que te traten bien, ¿sí? Y, y a lo mejor en ese momento yo no, subconscientemente no pensaba que me merecía que me trataran bien. Era como la otra vez estuve trabajando un tema como de resiliencia. Y es cierto, ¿no? Si tú dices soy resiliente, pues necesitas el bully afuera de ti para comprobarlo, ¿no? Sí. Y entonces, si tú dijeras soy amoroso, en vez de decir soy víctima, ¿sí? O soy abundante, ¿qué necesitarías afuera de ti para demostrarte? Ujú. Entonces, esta es la última fase del ejercicio. Cuando yo ya digo, en qué rol me convertí? Por ejemplo, ¿qué rol piensan que me convertí? Cuando yo llegaba y me quitaban el dinero y después cuando me agarraban a guamazos, nunca gané. O sea, sí acabé muy mal. Y pero es la dispraxia y porque no estaba preparado. Pero cuando es uno contra uno, normalmente pues ahí la llevo, ¿no? Pero pues aquí eran varios. Entonces nunca gané, ¿no? Pero me dio mucha valentía. ¿Y, y qué rol tengo ahora, güey? ¿Sí? Porque mal que bien, cuando nos bullean, como que le creemos un poco al bullying, ¿no? ¿Sí? Le creemos que somos débiles, le creemos que estamos mal, les creemos como que no nos queda de otra más que hacer lo que nos dicen. Se parece un poco como a la oscuridad, ¿no? Cómo nos trata la oscuridad. Y este mismo ejemplo viene para todo, ¿eh? O sea, si tú estás en una lucha espiritual, es exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencia entre la lucha espiritual y lo que vemos en la realidad, ¿sí? Y entonces, esta lucha espiritual está pasando dentro de tu cabeza. Nos vamos a repetir. Le creemos al bully, ¿no? Que es nuestra voz interna. Ese es el primer problema. Pensamos que le tenemos que obedecer. Pensamos que no nos queda de otra más que hacer lo que nos dice porque es más grande que nosotros.
y pensamos que no tenemos todas las herramientas que nos da la luz para salirnos de ahí. La luz te dio todas las características de un superhéroe, ¿sí? De un superhumano, para que lo puedas resolver con inteligencia, con creatividad, con todo lo que está a tu alcance y con la fortaleza de la luz. Ajá. Y es como si el creador nos estuviera esperando de, a ver, pues te estoy dando esto, te estoy dando lo otro, te dejé ahí el hacha, no sé, defiéndete. Y es esta idea, si yo no hago algo por mí, nadie va a hacer algo por mí. Y es bien diferente decirle, acompáñame creador, acompáñame luz en esta situación y empodérame con toda la fortaleza de la luz, con toda la sabiduría, con toda la inteligencia y con todo tu amor incondicional para tener una amabilidad fuerte dentro de mí. Y entonces a lo mejor te falta la parte de la fortaleza. Entonces, vamos a hacer los ejercicios y lo primero que necesitamos ver es que es sin dañar a los demás, como se hacen los ejercicios. O sea, poner un límite es, no le dices, ay, que te vaya de la fregada, ¿no? O sea, poner un límite es, ¿sabes qué? Ya párale, ¿no? En la segunda parte vamos a hacer la no reacción. Quiero que pienses en lo que nunca harías. Nunca harías. O sea, yo jamás llegaría con alguien y le diría, dame tu dinero. Pero con ellos sí. Sí. Y obviamente, pues le hubiera dicho, no, no, estás muy fregado de lana, quédatelo. Y ya me sigo, ¿no? Sí. Pero entonces, con la oscuridad se pelea diferente, ¿eh? Yo me he fijado, de hecho, los neurobiólogos y los psicólogos lo han visto, que muchas veces la única manera de zafarse de un narcisista es se la regresas igual, ¿no? De, es que estás loca. No, no, no estoy loca. Tú eres el que estás loco, ¿sí? ¿No te das cuenta? Se la regresas igual, ¿ok? Entonces esa es la no reacción. Porque cuando seguimos reaccionando como reaccionamos, seguimos siendo el mismo rol que nos dio el narcisista, ¿no? Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Ya te escuché, pero a mí me tratas bien. No, pero no, normalmente te la regresan, ¿no? Y tú, no, 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 no me la regreses, vamos a platicar de lo que estás haciendo. No, pero es que tú, no, 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 estamos hablando de esta acción, no estamos hablando de por qué tú dices que eres como eres, ¿o sí? O sea, sí puedes ver cómo eres, punto. No hay ninguna justificación. A mí nadie me trata mal, ¿sí? Pues hay maneras de decir las cosas y hay maneras de hacer las cosas. Entonces, a mí no me haces esto. Entonces, normalmente el narcisista es el Darbo, ¿no? Deny, o sea, te dicen, no pasó, este, te atacan de regreso y te la regresan. Te dicen, no, tú fuiste el que lo hiciste. No, yo no hice nada. ¿Sí? Y sí lo hiciste. No, es que estás loco. Pues lo siento, sí pasó. Es que eres muy sensible. Pues sí, soy muy sensible. ¿Sí? Y soy tan sensible que me vuelves a tratar así y va a haber una bronca. Ajá. Están acostumbrados a que te quedes en el lugar donde te ponen. Y entonces esta es la no reacción. ¿Qué cambio de rol tendrías, por ejemplo, cuando haces eso? Bueno, entonces quiero que pienses en un problema ahora que tengas. Puede ser de dinero, de salud, de relaciones, de alguien que te está agrediendo.
Puede ser un problema que no te toman en serio, no te dan la importancia que te ganaste, güey. Puede ser que te minimizan, te desprecian. Les va a gustar el ejercicio, es muy rápido. Vamos a inhalar y exhalar. Pero el ejercicio necesitamos alterar nuestro sistema nervioso un poquito